El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿les lícito un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crear Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La comunidad y de algún otro lugar también nos visita. Aquí está una familia del Bambil Desecho, ¿no? No sé si hay de otras zonas también, pero bueno, vienen también los del coro de Coloche. ¿Del coro de Coloche son, no? Bueno, ya en secreto ya les digo por qué les reconozco que son del coro de Coloche. Ahorita no les voy a decir el público. Bueno, la palabra de Dios de este domingo nos invita a descubrir algunas características esenciales del matrimonio, ¿no? Y de la familia, a través tanto del libro del Génesis como del Evangelio de San Marcos, que casi como que repitiera parte de lo que dice el Génesis, ¿cierto? Y entonces vamos descubriendo algunas cosas que quizá se nos pasan desapercibidas, que debería tener una familia, ¿no? El matrimonio, que es el fundamento de la familia. Lo primero que empezaba diciendo la lectura del Génesis, ¿qué era? ¿Qué decía? ¿Cómo empieza la lectura? ¿No tienen ahí una hojita? ¿No tienen? Ya, bueno, decía: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que aparece es que el hombre está hecho para vivir en comunión. El ser humano no puede vivir aislado, porque entonces se atrofiaría, o sea, no puede desarrollar su capacidad, no puede alcanzar la plenitud y el sentido de su vida, ¿verdad? Entonces no puede vivir solo, tiene que vivir en compañía, ¿no? Y la primera unidad va a ser de esa comunión, de esa compañía, siempre va a ser el matrimonio, ¿verdad? Que va a ser el fundamento para otras clases de comunión, comuniones de comunión social, de otras instituciones, de otras organizaciones.
relaciones, pero la primera es el matrimonio. ¿Qué más va diciendo la lectura? No quiero que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda. ¿Qué tipo de ayuda dice que le va a hacer? Le voy a dar un poco de instrumentos técnicos para que trabaje, ¿no? O en el campo, una pala, un machete, le voy a hacer esas ayudas. De eso se trata. ¿Y qué dice? ¿Qué clase de ayuda dice que le va a dar? Una compañera, una ayuda adecuada, una ayuda semejante, ¿verdad? Y entonces ahí aparece la igualdad de la dignidad entre el hombre y la mujer. Ya vamos a ver cómo le va haciendo con una imagen, ¿no? Incluso poética, que dice que le sacan, le hace caer el suelo, ¿verdad? Le sacan una costilla y de ahí modela la mujer, ¿cierto? Aquí hay mucha tela que cortar, bastantísimo, ¿no? Algunos dicen, claro, dicen, el hombre es un poco más feo, dicen, que la mujer, porque fue un ensayo, dicen, y a Dios ese ensayo no le salió tan bien. Entonces la mujer, como ya tenía el monte y corrigiendo los errores del hombre, dicen que le hizo a la mujer, y por eso la mujer tiene esas características de belleza, ¿no es cierto? Hay un colombiano que dice que hay un video de esos que es bien chistoso, ¿no? Que habla de la creación, y entonces dice que el hombre, claro, le salió culichupado, dice, ¿no? Así como que vacío por acá atrás, y que a la mujer ya le formó más bonito, ¿no? Y que le hizo eso. Bueno, pero también hay una cosa importante que en cuanto a esta imagen de haberle sacado de la costilla, un comentario del Talmud. El Talmud es un comentario que hacían los judíos de la palabra de Dios, así como hoy también se hace comentario, ¿cierto? Ustedes que a veces manejan mucho el pan de la palabra, así también viene un comentario de la palabra de Dios para ayudar a entender mejor la revelación, que a veces es un poco misteriosa. Entonces ellos también comentaban, ¿no? Y entonces ya antes de Cristo, el siglo III antes de Cristo, ya el Talmud hace un comentario sobre esta imagen, ¿no? Y dice, Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre. ¿Por qué sería que no le creó de la cabeza del hombre? Dice porque la intención de Dios no era que la mujer dominara al hombre. Dice, pero tampoco le creó de los pies, no le sacó un pedazo de los pies. Porque tampoco la intención de Dios es que el hombre pisotee a la mujer. No, ninguno de los dos extremos, ni el uno ni el otro. Y dice, por eso le sacó del costado, digamos como de la misma altura. Y luego otras cosas tan bonitas, ¿no? que dice ya este comentario. Dice, ¿y por qué le sacó de la costilla, del costado? Dice, para que la mujer brotara dice, bajo del brazo del hombre, para que la mujer sea protegida y muy cerca de su corazón, para que sea amada. ¿Verdad? Eso es una cosa, una imagen maravillosa. Y miren que lo mismo pasa con Cristo. ¿De dónde nace la iglesia, que es la esposa? Del costado abierto de Cristo. De ahí sale sangre, agua y aire, ¿no? Y los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el agua, que se identifica con el bautismo, la sangre con la Eucaristía y el aire con la confirmación. Miren cómo guarda esa relación teológica maravillosa, ¿no? Pero luego también dicen que, ¿qué le dijo que haga con los animales cuando Dios creó los animales? ¿Qué le dijo? Que le pongan él. ¿Y eso qué significará? Eso significa que las demás criaturas del universo tienen que estar administradas por el hombre, que los animales y las cosas no pueden
son superiores a la persona. Porque poner el nombre es signo de superioridad. El que pone el nombre es superior al nombrado. Por eso nunca los animalitos, por supuesto que hay que cuidarles, protegerles, pero no pueden estar al mismo nivel de la persona. Y hay personas, dicen que en Europa, por ejemplo, prefieren tener perros y no tener hijos. Miren cómo le ponen al mismo nivel a las mascotas que a los hijos. Incluso peor, que le ponen por encima de los hijos. No, la ideología de género, ¿qué hace? Pone como que por encima las cosas, porque el género neutro no pertenece a las personas, solo masculino y femenino. El género neutro pertenece a las cosas y viene desde el punto de vista de la gramática. En la escuela encontramos los aprendidos que las cosas tienen 3 géneros: masculino, femenino y neutro, pero las personas no, porque eso está en otro nivel, está a nivel de la antropología, no a nivel de la gramática. Entonces ahí también es cuando se quiere poner los animales y las cosas igual o por encima de la persona. Y el Génesis dice que no, porque Dios le dijo que les ponga el nombre. Poner el nombre era señal de pertenencia, señal de superioridad. Bueno, pero también aparecen otras cosas, ¿no? Que cuando, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre. Por tanto, el hombre abandonará a su padre y a su madre, ¿no? Que no es lo mismo como cuando leen malas lecturas, ¿no es cierto? Hoy hemos leído en el Salmo que decía como vid fecunda. La traducción original es como parra fecunda, que es una variedad de vino que es muy productiva. Y yo conocí una vez en España, ¿no? En una casa y le envuelve toda la casa la parra, ¿no? Pero claro, porque la gente se suele equivocar, le cambiaron por un sinónimo y ahora se dice como vid fecunda, pero pues lo original era como parra fecunda, y entonces ahí la gente se equivoca y no le bien, pues no, y le dejan por los suelos a la pobre novia el día del matrimonio y le dicen tu mujer como perra fecunda, ¿no? Pues, entonces se cambió, pero también aquí no es lo mismo, que el Señor dice y por tanto el hombre abandonará a su padre y a su madre. Hay alguna vez que alguno ha leído y por tonto el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, pero eso es una broma, ¿no? Bueno, en todo caso aquí hay el principio de independencia. De clarito dice, si el hombre quiere casarse, tiene que salir de la casa de sus papás, tiene que abandonar al papá y a la mamá. Esto no es un invento de la iglesia, no es un invento mío, está en la palabra de Dios. Pero hay una costumbre, una tradición que quizá por economizar unos 4 reales se casan y siguen viviendo en la casa del papá, en la casa del suegro, de la suegra. La palabra de Dios no dice eso, porque eso no es lo normal, porque no se les deja que vuelen por sus propias armas, por su propia cuenta, que caminen por sus propios pies. Si están viviendo en la casa de los papás, todavía siguen siendo dependientes, ¿no? Y entonces, ¿cuándo van a madurar? Nunca, ¿no? Es como el niño que empieza a caminar y que el papá siempre quiera tenerle de la mano toda la vida para que no se caiga, ¿no? ¿Cuándo va a aprender a caminar por su cuenta? A lo mejor nunca. Miren, pero eso dice. Cuarta cosa que dice la palabra de Dios. ¿Qué más va diciendo? Después se dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? El casado casa quiere. Ese era el refrán popular, ¿no? El que se casa, casa quiere. O el que se casa, casa
se sigue, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más va diciendo? Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola ¿qué? Una sola carne, dicen unas traducciones, otras una sola cosa, ¿no? Y entonces ahí aparece esa propiedad esencial del matrimonio que es la unidad. Tiene que haber una tal compenetración, una tal unidad entre el hombre y la mujer que ya no pueden organizar su vida como cuando eran solteros. Este es otro error de pensar. No, es que yo me casé y a mi mujer por un lado y yo por otro lado. No, yo voy al fútbol y la mujer al baile, cualquiera de estas cosas, ¿no? Dice entonces, eso quiere decir que desde el día que se casan tienen que hacer un proyecto de vida juntos. Juntos tienen que planificar, ¿no? Viendo qué es lo mejor para el matrimonio, para la familia. Y cierto que ahí unas veces le tocará ceder a uno, otras veces a otro, otras veces una parte al uno, otra parte al otro, pero hay que formar un solo proyecto familiar, un solo proyecto de vida, porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere unir por medio del amor, porque el amor siempre une y atrae. Las personas que se aman quieren no encontrarse nunca o quieren encontrarse siempre. Si no, pregunten a los enamorados, no, si no quieren verse nunca, ¿no es cierto? Quisieran estar juntos las 24 horas, aunque después ya se cansan un poco. Bueno, entonces lo propio de Dios es unir, y por eso ha puesto esa característica en el matrimonio, para que se parezca el matrimonio a la semejanza de Dios, ¿no? Cuando se separa el matrimonio, ¿qué pasa? Ahí ha entrado el demonio con su acción, porque la acción propia del demonio es a través del odio dividir y separar. ¿Qué hacen los que se odian? Quieren encontrarse cada rato, porque no le quieren ni ver ni en pintura, ¿no es cierto? Eso es propio del demonio, la desunión, la separación. De hecho, diablo, el término diablo en griego significa diabolo, el que separa, el que divide. Bueno, entonces ahí está. Dios siempre quiere que la familia, que los esposos se mantengan unidos. Cuando entra la discordia, ahí de por medio entrando ya el que sabemos, el amigo de la división. Luego dice, ¿qué más dice? Se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa, una sola carne, etc. ¿Y qué más dice? De modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Y qué principio entra ahí? Eso se llama la indisolubilidad. Bastante difícil de pronunciar, ¿no es cierto? Se parece un poco como a la transubstanciación, indisolubilidad. O sea que el matrimonio queda íntimamente unido, íntimamente ligado, que no puede ser separado, ¿no? Quizá podemos hacer una imagen entre el cuerpo, ¿no? La cabeza podrá subsistir separada del cuerpo, ¿no? Así también el matrimonio es imposible cuando se separa una de las partes del matrimonio que configuran la unidad, ¿no? Y luego también la última característica que aparece de manera directa al final del Evangelio, cuando se menciona a los niños, es que el matrimonio tiene que digamos que configurarse también con la fecundidad. El matrimonio es para tener hijos, ¿no? Para, así como Dios creó al hombre, ¿cómo creó al hombre? Imagen y, ¿no es cierto?
sea, nosotros somos como una prolongación de Dios. Y entonces los hijos, ¿qué son de los esposos? Son también imagen y semejanza de los esposos. Y son una prolongación de los esposos. Los esposos siguen viviendo en los hijos. Por eso había la ley del levirato en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que cuando un hombre, cuando una señora se quedaba viuda sin tener hijos, el hermano tenía que casarse con la viuda para darle un hijo al hermano. Pero no era solo para que tenga un hijo la señora, sino para que el hermano que había fallecido siga viviendo en el hijo, aunque ya no era el padre biológico, pero se entendía que ahí seguía viviendo el hijo, en el padre que ya había fallecido. Bueno, miren, tantas cosas maravillosas que hay que profundizar sobre este gran misterio del matrimonio, que es la institución más importante, más bella que existe en la historia de la humanidad, y sin la cual todo se derrumba, toda la sociedad se ve abajo. Cuando la familia se acaba y se destruye, todo lo demás empieza el caos, empieza el desorden en la humanidad, en la sociedad. Luego, bueno, con estas características que debe tener el matrimonio, se recibe la gracia específica del matrimonio para poder cumplir con las dos finalidades esenciales. ¿Cuáles son las finalidades del matrimonio? ¿Quién se acuerda? Amarse mutuamente, ¿verdad? Ayudarse a ser felices, ayudarse a encontrar la santidad y ayudarse a llegar al cielo entre el uno y el otro, para ser ya plenamente felices, aunque en el cielo ya no serán como matrimonio, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero esa es una tarea. Y la otra es de procrear, traer los hijos al mundo y educarlos adecuadamente. Pero eso no se podría hacer si no se cuenta con la gracia de Dios, no solo de manera general, como la que recibimos en el bautismo, sino la manera específica, porque cada sacramento, además de aumentar la gracia santificante que se dará, da una gracia propia, la gracia propia del matrimonio, ¿verdad? Y esto tiene que estar siempre acompañado, tiene que estar alimentado. El matrimonio, ¿por qué tiene que estar alimentado siempre? ¿Por qué será? Por una palabrita de 4 letras. Por el amor. No, por el amor. Y el amor hay que cultivar todos los días, porque si hemos sido imagen y semejanza de Dios, y el matrimonio es imagen y semejanza de la Trinidad, en donde hay una unidad indisoluble entre el hombre y la mujer, y el único que puede entrar en el matrimonio es Dios, ¿no es cierto? Y Dios, una de las definiciones mejores de Dios, ¿cuál es? Dios es amor. Dios es amor. Y por eso el amor tiene que alimentar el matrimonio, que es imagen y semejanza de la Trinidad, y que es imagen y semejanza de la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Nos dice el apóstol Pablo, dice el misterio del matrimonio, dice, es parecido a la relación de amor que hay entre la Iglesia y Jesucristo. Nos dice en la carta a los Efesios el apóstol Pablo. Y entonces ese amor no puede ser un amor cualquiera, sino que tiene que ser como el amor de Cristo, que amó tanto y tanto a la Iglesia, que estuvo y que dio su vida por ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer el esposo? Amar tanto a la esposa y estar dispuesto a dar la vida por ella. Pero a veces se distorsionan tanto los términos. Se han dado cuenta ustedes que llegan en algunos casos que no puede ser sino obra del demonio.
No, que en vez de amarle y dar la vida por ella, acaba quitándole la vida. Eso es obra de Satanás. Una persona con sus cabales no puede ser, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer en cambio la esposa? ¿Qué hace la iglesia por Cristo? Corresponde al amor de Cristo, procura corresponder al amor de Cristo. ¿Y en dónde vemos mejor reflejada esa correspondencia de la iglesia al amor de Cristo que ha entregado su vida? En los santos y en los mártires. Esos son los mejores hijos de la iglesia, ¿no? Que con su vida, así como Cristo ha dado su vida por ellos dan la vida por Cristo. Entonces, ese es el matrimonio, esa es la belleza del matrimonio, que tiene que dar la vida el uno por el otro y no quitarse la vida el uno al otro, ¿verdad? Y esto trae una riqueza inmensa cuando los matrimonios cumplen el proyecto de Dios para ellos mismos, para la comunidad, para los otros familiares. ¿Acaso no sufren los familiares cuando un matrimonio se destruye? ¿No es cierto que sufren todos? La familia de ella, la familia de él, y los más que más sufren son los niños, sufre la comunidad, sufre la sociedad, todo se hace un relajo. Por eso, en este tiempo que estamos realizando el sínodo de la familia, no pedirle a Dios muchas bendiciones para que descubramos la grandeza de la familia y le protejamos y le cuidemos como un verdadero tesoro. Porque de manera análoga, cuando el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿qué más dice? Y todo lo demás les vendrá por añadidura, o sea, les vendrá como un combo, ¿cierto? Si buscamos el reino de Dios, los demás ya se hace un combo. A eso podríamos decir también, cuidemos y protejamos la familia y todos los demás bienes vendrán por añadidura. Tendremos una linda comunidad, tendremos una sociedad más justa, más equitativa, con menos jóvenes perdidos en la delincuencia, en la droga, en los vicios, en las adicciones. ¿Por qué ha pasado eso? Porque nos hemos despistado, nos hemos dormido un rato y hemos dejado que la familia se meta en ideas raras de gente que le interesa su propio negocio, destruyendo la familia, y se nos han desbandado los jóvenes, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en la familia. Dejen a los niños solos 8 días, ¿qué pasa? Que no esté ni el papá ni la mamá, los niños solitos en la casa. Cuando vengan, se no encontrarán nada sano. Todo estará acabado, todo estará destruido. No porque los niños sean malos, sino que porque los niños todavía no conocen bien el valor de las cosas y necesitan que los papás les vayan orientando, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso le pedimos hoy al Señor, que nos ayude a poner todo lo que esté de nuestra parte, porque las familias se recuperen, porque los esposos se amen, se quieran, cultiven el amor, que no se destruya porque es un daño para todos, ¿verdad? Que en la medida de lo posible puedan integrarse en grupos de ayuda. Hay muchos movimientos que ayudan a fortalecer el amor de la familia, ¿no es cierto? No sé, algunos que ustedes también conocen, parejas para Cristo, matrimonios para Cristo, en fin, hay muchos de estos movimientos y hay otros también que gracias a Dios nos han surgido para ayudar a las familias que se encuentran en crisis, cuando están a punto de romperse, para ver la posibilidad de recuperar, de acompañarlos para que no se destruya el matrimonio y la familia. Entonces quedamos comprometidos en esta gran tarea, que de eso depende que nuestra sociedad sea mejor, de cómo cuidemos las familias, así será nuestra sociedad, así será nuestra iglesia, y así sea.